Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenos días, Argentina. Buenas tardes, España. Otra vez aquí a tomar un café con vosotros, contigo, y hablar tranquilamente de verdad lo que realmente somos. Y es un honor para mí porque hablo con personas como tú, seres extraordinarios, aunque quizá lo hayamos olvidado. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ya hemos hablado de dónde venimos y por qué de alguna forma puede ser que hayamos olvidado lo que en esencia somos. Pero para que fuésemos realmente, para ser un ser extraordinario, debíamos de ser capaces de diseñar y crear nuestra vida a través de nuestro gusto, nuestro deseo, nuestros sueños. Eso sería tener lo que le llaman libre albedrío. Libre albedrío sería yo tener la capacidad de elegir y que la vida fuese como yo quisiese que fuese. ¿De acuerdo? Bueno, pues repasando el capítulo anterior, repasando la conferencia anterior, llegamos a la conclusión de que la ciencia ya ha tenido pruebas. De hecho, con los experimentos de Glenn Rein, Peter Gariev y Vladimir Poponin y Cliff Blackster y O'Leary, ya pudieron ver primera que el ADN es influenciable desde el exterior. O sea, date cuenta que nuestro ADN, en el fondo, es el 80%, el 98%, que se creía que no era nada, que no servía para nada, es información. Y solo el 2% es lo que se utiliza para crear el cuerpo, para construir el cuerpo. Una vez construido, lo que hace falta para que ese cuerpo se mueva, tenga unas creencias, unos principios, es la información. Y esa información está en el 98%. Pues la ciencia, la cuántica, ha descubierto que ese 98%, que es información, el ser humano, el ADN del ser humano funciona como un gran bioordenador. O sea, es una máquina que se dedica a transmitir, recibir y procesar información continuamente. O sea, consciente o inconscientemente, aunque no lo queramos, estamos siempre transmitiendo, recibiendo y procesando información. Pero lo que la ciencia acaba de descubrir es que esa información es variable desde el exterior. O sea, tú date cuenta, todo lo que yo pienso, creo, siento, todo lo que yo, lo que he heredado de información, todo eso se puede variar desde el exterior. Es simplemente lo que han descubierto, que además yo puedo variar el ADN desde el exterior, pero además el ADN varía el exterior, varía toda la materia de lo que está construida la vida. ¿Me explico? Esos son los experimentos que se hicieron, que ya hablé de ellos en la conferencia anterior, el capítulo anterior, en el que Peter Gariev, Vladimir Poponin demostraron que si introducías una muestra de ADN en un tubo de ensayo en el que se le hubiese hecho el vacío anteriormente, que es otra de las grandes aportaciones de la cuántica, el vacío en sí, que se suponía que era la nada, o sea, era donde ya no existe nada. Resulta que el vacío, en realidad, el átomo se compone de partículas menores, electrón, protón, neutrón, pero ahora se ha descubierto que además hay unas partículas muy pequeñitas que son fotones de luz. Entonces, cuando haces el vacío, que crees que ya no existe nada, dentro está lleno de fotones de luz que funcionan, están en movimientos aleatorios, cada uno a su aire. Entonces, se dieron cuenta que al meter el ADN creaba una formación concreta. O sea, generaba un cambio en las partículas de luz, de los fotones de luz del tubo de ensayo. Pero, claro, esto no tendría ninguna importancia si no fuese porque Alexander Guthrie, a primeros de siglo, descubrió que el ser humano también está formado de fotones, y esos fotones son puntos de luz de información. O sea, fíjate, si consiguiésemos alejarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo de la Tierra y empezásemos a ver con un microscopio enorme de qué está formado la Tierra y nosotros que estamos por encima de ella,
solo veríamos un vacío y partículas de luz, muchísimas partículas de luz. No se distinguiría separación entre lo que es la Tierra física y lo que es el ser humano, porque están hechos de la misma materia. Entonces, fíjate si es importante este descubrimiento, porque nosotros generamos cambio en esa materia, la misma que estamos hechos nosotros y la misma de la que está hecha la vida. Entonces, eso fue un gran descubrimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que las tradiciones ancestrales que hablaban de libre albedrío, que hablaban de la capacidad de generar cambios, de crear cambios y hacer un poco la vida a nuestra voluntad, que en cierto sentido es cierto, nosotros con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos generamos cambios en el exterior. De hecho, dar respuesta a esto, o sea, daros cuenta que se está estudiando realmente, paralelamente, algo material, que eres tú, y con algo energético, algo inmanente, o sea, trascendental, algo... O sea, se está volviendo, la cuántica está volviendo a estudiar lo trascendente y lo inmanente todo junto, o sea, el espíritu y la materia, todo junto. Entonces, dar respuesta a eso de que cómo nosotros influenciábamos, que eso surgió a raíz de un experimento famosísimo que se hizo, que se llama el efecto observador, donde una partícula se comportaba dependiendo de quién la observaba de una manera o de otra. Entonces se sacó la conclusión de que lo observado depende del observador. ¿No tiene ninguna importancia eso? Bueno, vamos a enunciarlo de otra manera. Tu vida, eres tú el que la observa. O sea, tu vida es como es porque tú la observas. Lo observado, tu vida, depende del observador. Y si el observador fuese otro, pues ahí tienes a otra persona diferente que su vida es diferente. ¿Por qué? Porque el mundo es diferente, el sol sale diferente para todos, la lluvia cae diferente para todos, la luna cae diferente, sale diferente para todos. No, porque el observador es diferente. El observador, lo observado, depende del observador. Como el observador es diferente, el observado es diferente. ¿Me explico? Imagínate la suma de todos los seres humanos que observamos nuestro planeta, pues lo observado depende del observador. No digo más. Quiere decir que nosotros tenemos el poder de generar cambios en la materia que forma la vida. Y eso fue algo que ellos descubrieron. ¿Desde dónde? Desde el ADN. El ADN está en todas las células del cuerpo, está en todos los órganos del cuerpo, es nuestro DNI, es donde en cualquier minúscula célula está la molécula de ADN. Pero además, siempre se ha creído que el cerebro era el controlador, era el amo y señor del cuerpo humano. Pero a raíz de los trasplantes de corazón, que ya lo comentamos también anteriormente, la neurocardiología empezó a estudiar por qué parecía que la conciencia del muerto, la conciencia del donante, se transmitía con su corazón al receptor. Y eso, cuando salía de la anestesia de la operación, generaba cambios en la actitud del receptor. Pero eso está demostradísimo, o sea, eso hay un montonazo de estudios e investigaciones hechas, y eso es cierto. Y a raíz de eso se empezó a investigar qué era el corazón. La Universidad de Oxford hizo una batería de estudios enorme por todo el mundo, colaborando un montón de universidades, entre ellas la Universidad de Montreal, Canadá, y el Instituto de Matemáticas del Corazón, especializado en neurocardiología. Y entonces se dieron cuenta que del 60 al 75% de las células del corazón son células nerviosas. Neuronas. ¿Qué quiere decir? Que el corazón tiene un cerebro. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que esa es la razón por la que una persona puede morir, puede tener de accidente, puede tener el cerebro plano y estar completamente muerta físicamente, y el corazón seguir funcionando. Porque es autónomo, no funciona desde el cerebro. También se dieron cuenta que es la primera estructura glandular del cuerpo y que con sus hormonas genera la coordinación y el orden
en todo el sistema del cuerpo, cerebro, mente, espíritu y cuerpo. ¿De acuerdo? Que produce 2,5 vatios de potencia por cada pulsación, creando lo que se conoce como el aura. Volvemos a las sabiduría trascendental, a la sabiduría ancestral, volvemos a los pueblos antiguos que hablaban de un aura de luz. Claro, si tenemos biofotones, tenemos fotones de luz y encima nuestro corazón produce 2,5 vatios de potencia, mucha más potencia que el cerebro, entonces generamos un campo áurico, la suma de todas esas fotones de luz y el campo áurico del corazón generan un campo que es el campo del corazón, que viene a ser, ahora a ver si os lo paso y os lo digo enseguida, a ver, fijaros, es tan simple como esto, tanto la Tierra, que es donde nosotros estamos, que a la vez tiene su propia pulsación, su propio pulso, igual que el corazón da pulsaciones de 2,5 vatios, la Tierra también las da, y tenemos esto que es una unidad de geometría sagrada, se llama torus. Todos los seres vivos están rodeados por un campo energético similar. Daros cuenta, genera ondas de luz que llegan incluso a 3 metros de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, Dennis Whaley, en otro experimento diferente, quiso llegar un poco más lejos a nivel de cómo funcionamos, a nivel cerebral mental, y entonces hizo un experimento con los corredores que iban a participar de velocidad en las Olimpiadas siguientes, americanos, y patrocinado por la NASA. Hizo un experimento y entonces les hizo correr la prueba supervisados por equipos de biofeedback, y luego les hizo hacer la carrera igual, pero sin correr. Me explico. Los sentó en un sillón, les volvió a unir a los equipos de biofeedback para saber si se movían, si respondían las mismas partes del cerebro en el funcionamiento de la carrera. Entonces, hizo un descubrimiento asombroso, pero que es natural. Fijaros, él descubrió que se movían las mismas partes del cerebro, exactamente igual, tanto si corrían la carrera físicamente como si lo hacían mentalmente en el sillón. Y entonces su conclusión fue muy sencilla. Dijo, entonces la mente no es capaz de distinguir. Cuando uno mete una emoción fuerte, no es capaz de distinguir si eso es una realidad o es una ficción, si eso es real o no lo es. La mente no lo sabe distinguir porque la mente se guía por las emociones. Entonces, fíjate qué curioso. Podríamos decir, oye, eso es un rollo, yo no lo tengo muy claro. Bueno, voy a hacerte una pregunta, a ti que estás ahí. ¿Alguna vez te has emocionado con una película dentro de un cine? ¿Has llorado? ¿O te has reído? ¿O te has asustado? Pues fíjate, no era cierto. Pero la mente no lo sabe distinguir. ¿De acuerdo? Entonces, esto que parece una tontería, relacionado con cómo nosotros vivimos y creamos nuestra vida, el efecto observador, lo observado depende del observador, esto ligado ahí, cuántas cosas nosotros estamos padeciendo porque simplemente pensamos que quizá algún día sea verdad y no lo es, pero la mente no lo sabe distinguir y entonces viene el sufrimiento, se traduce en la emoción del sufrimiento. ¿Cómo llegar al corazón? Porque si realmente el corazón es el director de toda la escena, o sea, el operador, el controlador es el cerebro, pero el que dice cómo ha de descontrolarse es el corazón. De ahí surge todo. ¿Cómo llegar al corazón? Pues bueno, volviendo a la sabiduría ancestral, a la sabiduría antigua de los pueblos antiguos, volvemos a lo mismo. Nuestro cerebro está hecho de 2 partes porque está diseñado para 2 niveles. Acordaros, este es un mundo, un planeta en el que se vive en 2 niveles, aunque nos hayan educado en uno, ¿os acordáis? Pero se vive en 2 niveles. Entonces, hay un nivel del cerebro que es el consciente y un nivel que es digamos que es, tú fíjate, estáis viendo el programa ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero aquí donde yo estoy no está holística, ¿de acuerdo? Holística está en un sitio
y yo tengo un receptor y emisor que por eso recibo y emito. ¿De acuerdo? Pero no está aquí la emisora en sí. Entonces, daros cuenta, sucede exactamente lo mismo. Nosotros estamos, de alguna manera, emitiendo y recibiendo en el presente. Ese es el lado nuestro, es el lado izquierdo, es el que está aquí en el presente. Y es el receptor de todo el presente. Ahí está el presente, no, el presente es la realidad. Pero el receptor está ahí, en el lado izquierdo. Y el lado derecho es el receptor de lo trascendente, de lo inmanente, de la nube, del alma, del espíritu, de como lo queráis llamar. Aquí está de los 3 o 7 años hasta la actualidad, y aquí está todo, porque es la conexión al todo. Entonces, el lado izquierdo del cerebro es un parlanchín, nada más hace que hablar y hablar y hablar, y solo sabe lo del presente. Es como si dijésemos que es el representante del ego. Y el lado derecho del cerebro es nuestra memoria total. Lo que hemos hecho, lo que hicimos, y todo está ahí. Y este es el receptor. ¿Qué es lo que sucede? Si este no se silencia, no podemos oír lo que este dice. Porque este es un parlanchín. ¿Me explico? Fijaros, volvemos a la sabiduría antigua. Hay que cultivar el silencio. Meditación, yoga, concentración en objetos, luz, respiración, etcétera, etcétera. Rezos. Rezar es una forma de meditar, es una forma de concentrarse en algo para obtener el silencio y conectarse. Eso yo no lo puedo hacer, no es cierto. Acordaros que estuve hablando, todos los seres humanos tenemos esa capacidad, la de entrar en un estado expandido de conciencia. Se pudo observar gracias a las experiencias cercanas a la muerte y a la perdón, a las regresiones y a las reencarnaciones, los estudios sobre niños que recordaban vidas pasadas. Se estuvo viendo eso y se dio cuenta que es una habilidad que tiene el ser humano de poder entrar en mente expandida. De hecho, hay personas que lo hacen a voluntad porque tienen ese don o tienen esa práctica o tienen esa habilidad desarrollada. Y si os acordáis, yo os decía que se llamaban psíquicos, videntes, etcétera, etcétera. O sea que no hay que temer ese tipo de personas porque realmente lo que están haciendo es expanden su conciencia a voluntad. Una habilidad que nosotros tenemos, pero por no desarrollarla, la tenemos adormecida ahí. Entonces, oraciones, meditaciones, mantras, yoga, actividades artísticas, puedes elegir la que quieras, la que más te guste, pero hay que silenciar la parte izquierda del cerebro para saber la parte derecha, que ahí es donde está toda nuestra información, lo más importante de nosotros, de cada uno, el de él. ¿De acuerdo? La ciencia sabe que si cambiamos el campo eléctrico de un átomo o el campo magnético de un átomo, eso ya está súper demostrado, pues se cambia el átomo. Y fijaros si es curioso, el corazón tiene la capacidad de variar el campo eléctrico y el campo magnético de la materia que forma la vida, tanto de nosotros, o sea, puede cambiarnos, como del mundo que nos rodea. ¿Me explico? Debido a que el corazón de todo ser vivo tiene un campo áurico idéntico, es lo que en geometría sagrada se conoce como torus, que es lo que habéis podido ver. Entonces, las conclusiones del capítulo anterior, que aún estamos ahí, pero es que eran muy importantes, pues el corazón es el órgano de las emociones y es el que rige el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ya en el capítulo presente, voy a hablar del poder del pensamiento, pero en su inicio voy a hablar de lo más primordial. Luego el capítulo siguiente seguiremos con el tema, porque es un tema apasionante y extenso. Entonces, para hablar en primer lugar, voy a compartiros una diapositiva, que es esta. Creo que la veis. Fijaros. La cuántica, eso se lo debemos a la cuántica. La cuántica ha llegado a la conclusión de que existen dos niveles. Fijaros, son dos niveles. Y ellos le llaman el nivel de posibilidades y el nivel de realidad. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Hay un
una cantidad ilimitada de pensamientos, de posibilidades de elección, de elegir un pensamiento, y nosotros, como el que va, imagínate, el símil es este, es muy sencillo. Vas en un tren de alta velocidad y vas a apoyar la ventanilla y vas pensando en tus cosas y van pasando imágenes, chu, 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 rápidas, 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 rápidas. Pero llega un momento en el que, en un momento dado, una te llama la atención, esa que te atrapa, esa imagen que te llama la atención, esa imagen es la que de verdad importa para ti, para poder aprender, para poder crecer. Lo podemos hacer de forma consciente, los niños lo hacen de forma consciente, ellos se van a sus sueños, ellos se van a sus ilusiones, ellos se van a su mundo, por eso viven tan felices. Nosotros, por la educación que hemos elegido, por cómo nos hemos crecido y cómo nos hemos formado, nosotros normalmente lo hacemos de forma inconsciente y recogemos algunos de los pensamientos que existen alrededor. Porque fijaros una cosa, a ver si puedo enseñároslo. El pensamiento es energía. Y fíjate, la ley de la conservación de la masa, de Lavoisier, dice, la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Con lo cual, si os dais cuenta, los pensamientos están ahí, son energía, no se destruyen, están ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me atrapa un pensamiento porque yo no lo elijo. O sea, yo no estoy utilizando mi cabeza para pensar en lo que yo quiero. Entonces la dejo en blanco y entonces somos máquinas de procesar información, ¿te acuerdas? Sin parar. Entonces, ¿qué sucede? Ella elige un pensamiento, procesa un pensamiento. Bueno, ¿qué pensamientos hay a nuestro alrededor? Los más comunes, los más intensos, los más potentes, los más habituales de las personas. Pues bueno, tristemente tengo que decirte que solo tienes que ver la televisión o la radio. Los pensamientos que hay alrededor, hay un sinfín de pensamientos muy emotivos que son negativos, que son pensamientos de muerte, de accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo recibo el pensamiento, que fijaros, el pensamiento es energía, ¿lo veis? Y mi cuerpo, mi cerebro, cuando recibe el pensamiento y ese pensamiento me afecta, me llega, mi cuerpo genera una combinación química en el cerebro, entre el cerebro y el sistema hormonal genera una combinación química. Esa combinación química hace que mi cuerpo se sienta de una manera y a esa forma de sentirme, que es material, es lo que se llama emoción. Eso es lo que se llaman las emociones. Las emociones es ya material, ya parte física, y es una combinación química producto de la reacción de un pensamiento energético, de una energía. Fijaros, esto es así parece muy raro, ¿no? Pues fijaros, Einstein, en su ley de la relatividad, decía, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Si despejas la masa es igual a la energía partido por la velocidad al cuadrado. Eso es evidente. Ahora, todo el mundo sabe, todo científico que se precie sabe que una energía a una velocidad es vibración. Entonces, la masa es igual a una vibración. Vale, hasta ahí todo bien. Pero fijaros, en relación a lo que estaba comentando antes de la gráfica de pensamiento, para que exista, le damos la vuelta a la fórmula y lees, para que exista una masa, tiene que haber una vibración. Si no existe la vibración, no existe la masa. Volvemos a la gráfica esta. ¿Os dais cuenta? Si no existiese una energía anterior, no existiría una emoción. ¿Me explico? Luego la emoción viene a ser secundario, aunque es casi instantáneo, es casi en el momento, pero es secundario. La emoción es una causa, o sea, es un efecto cuya causa lo ha producido el pensamiento. ¿Me explico? Fijaros si está cerca ya el tema del libre albedrío. Entonces, si yo controlase mis pensamientos, controlaría mis emociones, controlaría mi vida. ¿Me explico? Importantísimo. Entonces,
a ver si lo veo aquí. Fijaros, Cleve Baxter en sus experimentos demostró que las emociones generaban cambios en las plantas. Masaru Emoto lo demostró con el agua. Las emociones generaban cambios en el agua. Entonces, a ver, esperad. Un segundo, es que no sé si he perdido. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, he perdido el vídeo. Lo siento. Es que a veces, si pones una diapositiva, a veces... Disculpadme. Entonces, lo que vengo a decir es que nosotros generamos cambios, algo dentro de nosotros genera cambios alrededor de todo lo que nos rodea. Es evidente. Ahora sabemos que los pensamientos generan las emociones y son las emociones las que generan los cambios. Es cierto. Entonces, ¿un pensamiento positivo está bien? Sí, está bien, pero no va a producir mucho porque tiene que ser un pensamiento creído, me refiero. Un pensamiento que despierte emociones. ¿Me explico? O sea, hay una diferencia muy grande entre un sueño, que es algo que sí que crees y que vives por él y que trabajas por él, o una fantasía. Una fantasía es un pensamiento en el que te distraes, pero no tiene ningún efecto ni lo va a tener porque primero no crees que lo puedas llegar a vivir. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Por eso, los pensamientos con emociones, los pensamientos que despiertan las emociones, son los que generan los cambios. Muy importante, porque siempre se ha pensado que era solo el pensamiento. No, fijaros, es curioso. Es la combinación pensamiento-corazón, pensamiento-emoción, ¿de acuerdo? Energía, materia, cuerpo-espíritu, materia-alma. ¿Me explico? Entonces, o cuerpo-alma. Entonces, nosotros elegimos nuestra vida a través de nuestras emociones que se deben a la elección consciente o inconsciente de nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, si podemos llegar a ver otra vez, porque se ha ido, yo os comentaré la del pensamiento, que es esta. Fijaros, daros cuenta, si nosotros tenemos una emoción es porque ha sido a causa de un pensamiento. Ese pensamiento puede generarnos emociones positivas o negativas, pero depende de la calidad del pensamiento. Si nosotros, de alguna manera, controlamos los pensamientos, que es muy complicado, pero es muy simple controlar las emociones. Cuando te pillas en una emoción de alguna manera no agradable, te va a producir un resultado no agradable. Tú sí que lo vives, sí que lo ves. Puedes, entonces, cambiar el pensamiento. ¿De acuerdo? Ya hablaremos mucho más adelante porque eso realmente ha sido un adelanto de lo que será la segunda parte después del verano o desde el verano hacia atrás, hacia adelante, perdón, que será la mecánica de la vida. Ahora estoy hablando solo de lo que es tecnología de la vida, de lo que son los principios que rigen toda esta vida. Luego hablaré de la mecánica, que es cómo podemos utilizar los principios y qué podemos hacer para sacarle el mejor partido a nuestra propia vida. Entonces, nosotros, ya digo, elegimos nuestra vida a través de nuestras emociones que se deben a la elección consciente o inconsciente. O sea, o piensas tú o los pensamientos vendrán de fuera. Elige. Pero eso no va a parar. Somos máquinas de procesar información sin parar. Entonces, consciente o inconsciente de nuestro pensamiento. Nosotros los elegimos, nosotros variamos nuestra vida con nuestras emociones. Entonces tenemos un enorme tesoro, somos seres extraordinarios. ¿Por qué? Porque tenemos el magnífico poder de nuestro pensamiento. Porque el pensamiento es el que genera las emociones, que son las que generan los cambios. Entonces, tenemos un enorme poder. Si nosotros controlamos los pensamientos, controlaremos las emociones y nuestra vida y el mundo que nos rodea. ¿Me explico? Controlaremos las emociones con nuestros pensamientos y el mundo que nos rodea y nuestra propia vida alrededor. Esto era conocido en la antigüedad o se ha descubierto ahora. Bueno, en la época de persecuciones y oscurantismo, la sabiduría, el conocimiento pasó a la clandestinidad, se escondió, claro, porque si no te hacían desaparecer. Entonces, era conocido por muy pocas personas y normalmente estaban
formaban parte de órdenes herméticas e iniciáticas. Vosotros todos conocemos muchos, los masones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaba la sabiduría. De hecho, si simplemente analizáis ciertas frases, mira, hay unas frases preciosas del pensamiento para que veáis que son de hace muchísimo tiempo y que ya se conocía el poder. Nuestra vida la hacen nuestros pensamientos. Eso lo dijo Marco Aurelio, romano. La creencia crea el hecho real, William James. Los pensamientos gobiernan el mundo, Emerson. Cuando pensamos, hacemos que las cosas sucedan, Robert Anthony. Las imágenes mentales de los hombres los gobiernan, Jonathan Edwards. Lo que tenemos hoy son resultados de lo que hemos pensado en el pasado. Eso no lo digo yo. El futuro empieza hoy, Louis L. Hay. Fijaros esta, por lo importante y lo antigua que es. Como un hombre piensa, así es su vida. Jesucristo era un gran sabio, independientemente de las tendencias o las creencias religiosas de cada cual. Yo lo admiro porque era un gran sabio. Como un hombre piensa, así es en su vida. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Buda, otro gran sabio, independientemente de las creencias de cada uno, hay que valorarlos por lo que realmente son. Era otro gran sabio. Cuando visualizas, materializas, tu mente no es capaz de distinguir si lo que estás haciendo es real o es tan solo una ilusión. Dennis Whaley. Fijaros, démosle la vuelta a esto, solo con esta. Si mi mente no es capaz de imaginar, o sea, no es capaz de diferenciar lo que es real de lo que no lo es, ¿por qué tengo que estar pensando siempre negativamente y sufriendo por algo que todavía no ha pasado y seguramente jamás pasará? Vamos a distraer a la mente con nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras grandezas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella disfrutará. Mientras tanto, podemos disfrutar hasta que las cosas sucedan y disfrutar del camino mientras lo andamos. Y esa es una solución. Otra, por la ley de la atracción, atraemos hacia nosotros lo que albergamos en nuestra mente, como lo hace un imán, el secreto. En la ley de la atracción no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, tus emociones. Wayne Dyer. Perdonad. Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas. Eso es lógico, lo sabe cualquier agricultor, lo sabe, cualquier labrador, cualquier persona del campo. Los pensamientos son las manos del alma que modelan la vida de las personas. Eso lo dijo Ángel Escudero, un médico espectacular de aquí de Valencia. Digo espectacular porque perdón, él no utiliza anestesia cuando opera con sus pacientes. Él utiliza analgesia psicológica. O sea, él enseña al paciente a suprimir el dolor, a controlar el dolor y a controlar todo el funcionamiento del cuerpo mientras él está operando. Espectacular. Se llama Ángel Escudero Juan. Él tiene mucho que contar y puede hablar mucho, lo digo por si queréis investigar, puede hablaros mucho del poder del pensamiento. Fijaros, la última. El hombre no es más que el producto de sus pensamientos. Se convierte en lo que piensa. Otro gran sabio, Gandhi. Impresionante. ¿Qué opina la ciencia? ¿Nuestras emociones afectan todo alrededor? Pues sí, como habéis visto ya. Primero es una energía, un pensamiento que nos afecta y nos llega. El cuerpo físico responde hormonalmente, creando combinaciones químicas, que son lo que nosotros nos hace sentir agradable o desagradable. Esa combinación química dentro del cuerpo es la que nos hace sentir bien o mal. No he dicho nada. ¿Y si seguimos generando combinaciones químicas que nos dañan? Bueno, con el tiempo se genera una enfermedad. ¿Me explico? Fijaros cómo va todo relacionado. El cuerpo físico responde creando la combinación química. Estas son nuestras emociones. Nos sentimos en relación al pensamiento, a lo que pensamos. O sea, nuestras emociones son en relación a lo que pensamos. Si nosotros cambiamos el pensamiento, cambiamos la emoción.
Las emociones van ordenando construir nuestra realidad al genio. O sea, nosotros variamos la realidad. Se está descubriendo que el vacío, lo que nos rodea, son partículas de luz, pero además con muchísima información, como si fuese inteligente. Y al final resultará que nosotros somos como Aladino y el genio de la lámpara. Nosotros pensamos algo, lo sentimos, lo vivimos como si realmente fuese cierto y el genio lo hace realidad. Nosotros con nuestras emociones, nuestros pensamientos, creencias, emociones, generamos cambios en el exterior. ¿De acuerdo? Funciona así. Yo podría decirte otra cosa, pero es que es así como funciona. ¿Por qué vamos a de alguna manera a creer ahora que esto del pensamiento es cierto? O sea, pensamiento más emociones, creencia. Sí, cuando hay un pensamiento junto con una emoción es porque yo creo exactamente en eso que estoy pensando. Por eso genera la emoción. Entonces, creer es crear. Sí, creer es crear una realidad. Es muy simple. No nos hemos preparado para estas verdades y hay que conocerlas. O sea, el conocimiento es el que nos va a llevar a través del desconocimiento. Fijaros, al no conocer esto, nos movemos por el mundo asustados. Claro, el ego te dirá, no, yo no tengo miedo a nada. Eso no es así. Y si lo analizas de corazón, verás cómo hemos creado muchas corazas para no sentir ese miedo. Pero realmente todo es así de simple. Conocer es saber es aprender, aprender es comprender y comprender es liberarse. Cuando uno comprende, todo desaparece porque ya entiende. Es como el que llega de nuevo a una oficina a trabajar o a un taller o a un puesto de trabajo y se choca con todo lo desconocido. ¿Qué sucede? No está a gusto, no está cómodo, tiene miedo, tiene temor a fallar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa 3 años después? Pues se siente como en casa. Ya todo es conocido y entonces el miedo ha desaparecido. ¿Me explico? Razón, vivimos sobre un montón de leyendas, por eso nos cuesta creer este tipo de cosas. La educación solo fue de un solo nivel, solo al cerebro de actuar del lado físico, del lado izquierdo, el lado del presente, de lo físico. No cultivamos el lado izquierdo y dejamos de usar el pensamiento. ¿Para qué voy a pensar si no me pagan para eso? ¿Quién no ha oído esa frase miles de veces? No te pagamos para pensar, tú trabaja. Pues ¿quién va a pensar? Dejamos de ejercitar el pensamiento, pero eso no quiere decir que los utilicemos inconscientemente. ¿Me explico? Tenemos una vida que quizá ha sido montada inconscientemente, quizá. Entonces, dejamos de soñar y de entusiasmarnos como los niños. ¿No habéis oído nunca en todas las culturas anteriores que tienes que llegar a volver a ser como un niño para poder llegar, digamos, al paraíso, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque los niños se levantan y van a por sus sueños. Mientras llega el momento de irse a dormir, están disfrutando el momento a cada segundo. ¿Por qué? Porque viven de sus sueños. Nosotros, como en un momento dado solo nos hemos educado a utilizar el lado físico del cerebro, la parte física, la parte del matemáticas, vemos el dinero que estamos ganando y decidimos, en lugar de buscar para elevar esa cantidad, decidimos dejar de soñar. ¿Me explico? Entonces, fijaros, nosotros dejamos de soñar, de entusiasmarnos porque el sueldo no lo permite. Entonces, dejar de utilizar la creatividad, la autoconfianza, dejamos de utilizar la imaginación, el autocontrol, la intuición. Todo eso lo hemos dejado de funcionar, de usar, de utilizar, porque no nos hemos educado a utilizarlo, a funcionar desde el otro lado. Pero eso precisamente es lo que hemos de... Fijaros, más que aprender, me refiero, aprender es conocer que hay que desaprender y aprender otras cosas que no habíamos estudiado, que no habíamos aprendido. Pero todo, fijaros, otra vez con el conocimiento. El conocimiento, cuando hay comprensión, no hay miedo. Entonces, somos personas que en el fondo somos unos grandes desconocidos. Nosotros, todo viene de fuera, todo está fuera, la autoridad está fuera, el médico está fuera, la pasta de dientes para que tú seas una persona extraordinaria,
desodorante, conforme te cortas el pelo, la ropa que has de llevar, todo es de fuera. Fijaros, es una vida en la que todo, absolutamente todo, viene desde fuera. De dentro no hay nada que hacer dentro. Y curiosamente dentro está todo, ¿me explico? Entonces, ese desconocimiento de ser los grandes desconocidos nos hace vivir con mucho miedo, con mucho temor. Y buscamos refugio en las partes de fuera, en la diversión, no en la felicidad. La diversión es lo que viene de fuera. Buscamos refugio ahí y la solución de nuestros problemas buscando culpables, cuando no hay ningún culpable. ¿Me explico? Si yo creo mi realidad a través de mis pensamientos, emociones, y lo hago de forma inconsciente, nadie es culpable de ello, nadie es responsable de ello. Tú eres, de alguna forma, el resultado de tus pensamientos inconscientes, pero serías el rey si esos pensamientos fuesen conscientes. Pero tú eres el rey o el resultado de esos pensamientos. Nosotros solo valemos por lo que hacemos, no por lo que somos, y eso está metido hasta allá adentro. Nosotros mismos nos lo exigimos, nos exigimos ser los mejores, no fallar, dar lo máximo hacia afuera. Pero somos completamente unos desconocidos para nosotros. No investigamos dentro de nosotros qué cualidades tenemos, qué somos realmente. ¿Me explico? Entonces, solo valemos por lo que hacemos, no por lo que somos. La autoridad está siempre en el exterior. Todo lo bueno viene desde fuera, no viene desde dentro. No hay nada bueno dentro. Y la sociedad te lo repite y repite en las canciones, en la música, en los anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos como un palo indefenso zarandeado por las corrientes del agua. No vamos de aquí para allá, de allá para aquí, y nos sentimos un poco como una víctima, como un pobre hombre o mujer que vamos zarandeados por la vida. Pero fijaros, y es curioso, solo nos podemos concentrar en lo que amamos o en lo que tememos. O sea, a nivel de pensamiento hay muchos matices, ¿me explico? Hay una gran cantidad de matices, refiriéndome a que todos los pensamientos, hay muchísimos, pero en realidad caben en esos dos grupos, lo que amamos o lo que tenemos o lo que tememos. ¿Qué sucede? Seguimos construyendo nuestras vidas inconscientemente. ¿Qué es lo que más hay alrededor, como os he comentado? Lo que tememos. Entonces construimos nuestra vida alrededor de lo que tememos. ¿Qué podemos hacer? Estar predispuestos a querer conocer la verdad. Darse cuenta, fijaros la palabra que acabo de decir, darse cuenta que la mayoría de las cosas sobre las que yo he montado mi vida y he creído siempre son leyendas humanas. No son ciertas. Algo tienen de verdad, pero no son ciertas. Sobre todo lo que se refiere a lo que somos los seres humanos. Ahí te diría que casi todo es mentira, casi todo no es cierto. El ser humano es un ser extraordinario, tú eres un ser extraordinario. Tienes el don, la capacidad, el poder de crear tu vida a tu voluntad. Buscamos conocimiento para traer comprensión y que el miedo desaparezca. Ese es el segundo punto. Darse cuenta es el primero y luego buscar el conocimiento. Hemos de buscar el conocimiento. Una persona que no conoce es una persona con miedo, y una persona con miedo es muy fácil de manejar. ¿Entiendes por qué nadie alienta el que haya conocimiento y sepamos más? ¿Lo entiendes? Ni siquiera es con mala idea, pero los gobiernos han pensado que la mejor forma de manejar es que la gente sienta miedo y lo alimentan. Pero no es con ánimo ni siquiera de fastidiarte a ti, ni a mí, ni a nadie. Es simplemente con el ánimo del poder de controlar. ¿Me explico? El efecto observador, lo observado depende del observador, eso es evidente. Einstein ya lo dijo, que detrás, para que hubiese una masa, tenía que haber una vibración que la sostuviese. Y entonces la vibración es la causa de la materia, el pensamiento es la causa de la emoción. ¿Me explico? Así que nuestra vida es el resultado de nuestras emociones y estas son el resultado de los pensamientos. Así hay algo tremendo, realmente tremendo. Tú eres el único responsable de tu propia realidad. O sea, yo no vengo aquí a hacer la pelota a nadie, ni vengo aquí a mentir a nadie. Tú eres un ser extraordinario porque tú eres responsable de tu propia realidad. Basta de echarle la culpa a nadie. La realidad se crea con los pensamientos y las emociones.
Los pensamientos generan las emociones. Los pensamientos pueden ser elegidos conscientemente o inconscientemente, pero vienen de ti. Si no te gusta la vida que tienes, es porque hay unos pensamientos no elegidos conscientemente que están generando algo que tú no quieres. Es simple, es muy sencillo, pero a nosotros nos gusta complicar la vida. Pero la vida es muy simple. Y la ciencia lo está dando, se está dando cuenta de ello. Nosotros creamos con el inconsciente, pero también podemos crear con el consciente. O sea, la mala noticia es que tú eres el responsable de todo lo malo que te ha pasado, y la buena noticia es que tú eres el responsable de todo lo bueno y sigues siendo el responsable de muchísimas cosas mejores que te van a pasar en tu vida, que eso estoy seguro. Solo cambiando tus pensamientos, cambias tus emociones y cambia la vida. ¿Me explico? Porque las emociones generan cambios en el exterior. Y creo que para terminar y dejar espacio para poder contestar preguntas y respuestas, solo te puedo decir que, como conclusión final, eres el dueño de tu propio destino. Tu vida depende de ti. Si tomas y empiezas a ser consciente de tus pensamientos, si empiezas a darte cuenta de que vivimos sobre conceptos que no son ciertos y los defendemos como si de ellos dependiese nuestra vida, y no son ciertos, y empiezas en lugar de defender esos conceptos, investigar si realmente son ciertos, y metes el conocimiento, llegará un día en que de alguna manera obtendrás la comprensión de todo esto, cómo funciona, y el miedo desaparecerá. Y tendrás la vida que realmente quieres. Y fíjate, como los niños hacen todo el santo día enfocado en tus sueños. ¿Cuál es tu sueño? ¿Te has sentado alguna vez? Salimos, perdemos tiempo o ganamos tiempo, es igual, utilizamos tiempo por no molestar a nadie. Utilizamos tiempo en ir a un montón de sitios, hacer un montón de cosas, viajar a un montón de países, etcétera, 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 etcétera. ¿Te has sentado alguna vez solo o sola con un bolígrafo en la mano para pensar cuál es tu sueño? ¿Cuál era ese sueño que tenías que luego se olvidó con el tiempo porque el salario no daba para ello? Empieza a soñar. De ahí depende tu vida. Todo lo podéis ver, gran parte de las cosas que comento yo y hablo están en este libro, el libro que yo he editado, Paciencia y Consciencia. Pronto está en ebook, en España, pronto estará en Argentina, creo. Y de todas formas, yo, aparte, el libro es algo cerrado, ya no se puede variar, pero yo sí que todo lo que voy encontrando, lo nuevo, todo lo que voy descubriendo, lo meto, lo dejo, lo deposito aquí en mi página web, cienciayconciencia.com, y ahí está, para que simplemente, es una página web creada para que simplemente el que quiera entrar y consultar lo pueda hacer. ¿De acuerdo? No sé si está bien ya para preguntas y respuestas. Para ruegos y preguntas, perfecto, me dicen que sí. Pues un segundo que conecte. Un segundín, me meto en la web. Es que me toca tener cerrado porque cambia la calidad del vídeo. Entonces, sin problemas, entro enseguida. Y así me pondré a contestar vuestras preguntas. Vamos a ver. A ver que empiece desde las 10. Un segundo. Me meto en la web. Es que me toca tener porque cambia la calidad del vídeo. A ver, entonces, sin problemas, entro enseguida. Estamos. Así me pondré a contestar vuestras preguntas. A ver,
Un segundo. Yo creo que estamos a ver aquí. que empiece desde las 10. Me meto en la web. Es que me toca tener un Oye, espera, hay un la problema. calidad del vídeo. Hay un problema con el Entonces, sin problemas entro enseguida. Hay un problema con el sonido. Espera a ver si lo quito. Lo bajo aquí. Así le podría contestar vuestras preguntas. Espérate. Ahora, a ver. Yo creo que ahora sí, ¿no? ¿Lo he aceptado? Bueno. Vale, perfecto. Oye, disculpar, ha sido un error. No soy técnico y, en fin. Bueno, a lo que vamos. Este creo que está por aquí. Hola, Juan, muy buen programa. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Encantado, buenas tardes. Daniela, ¿el observador solo logra ver lo que quiere ver? Bueno, es una interpretación, pero el observador no es lo que quiere. ¿Me explico? O sea, nosotros no creamos nuestra vida a través de nuestros pensamientos, lo creamos a través de nuestras emociones. ¿Qué es un pensamiento mezclado con una emoción? Es una creencia, o sea, es algo que tú crees que va a ser cierto, por eso te mueve la emoción. Entonces, nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestro sistema consciente o inconsciente de creencias. Y fijaros, que es lo que estaba comentando, hay muchísimas que son leyendas humanas, que realmente no son ciertas. Mirta, es muy cierto. Muchas gracias. Liliana, perdón. A veces nosotros somos los que damos por perdido. Sí, fíjate, gracias por hacer esta nota, hacer este comentario, porque me viene muy bien comentar una cosa. Daros cuenta, el sol sale por la mañana, pero sale para todos, por igual. ¿Quién hace la vida diferente? ¿El sol? No. La vida diferente la hago yo con mi forma de apreciar el nuevo día. ¿Me explico? Con mi forma de ver el nuevo día, con mi creencia de cómo va a ser el nuevo día. ¿De acuerdo? Liliana, antes de perder, no sé a qué te refieres. Natalia, es verdad, creer es crear una realidad. Yo creo mi propia realidad. Todo el mundo lo hace. Claro, consciente o inconscientemente. Carmen, es difícil superar los miedos. Bueno, el miedo es un sentimiento. Ha evolucionado durante muchísimos años. Y el sentimiento como tal es, fíjate, cuando uno siente miedo, toda la sangre baja a las piernas. Si uno está en la menstruación, una persona está menstruando, se para. Si uno está haciendo la digestión, se para. Si uno está teniendo alguna actividad, la sangre baja de todo el cuerpo para ir directamente a las piernas y a la parte baja del cuerpo. ¿Para qué? Eso está demostrado, eso es fisiológicamente está demostrado. Para salir corriendo y huir. Pero es solo una emoción, es solo una sensación. Ok, es solo una sensación. Nosotros podemos tomar el miedo y paralizarnos, o nosotros podemos vivir el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es solo una sensación. Es nuestra elección. Hasta ahí tenemos libre albedrío. Nosotros podemos elegir quedarnos paralizados o vivir el miedo. Cuando uno se enfrenta y vive el miedo, deja de ser un monstruo para a lo mejor ser un enano. ¿Me explico? Y cada vez que lo hace se hace pequeño, hasta que desaparece. No que desaparezca, pero tú sabes, has aprendido a convivir con él. ¿Me explico? Aldana, excelente programa, Juan. Muchísimas gracias. Carmen, qué bueno, Juan. ¿Dónde podemos comprarlo? Está en España. Si vas a la editorial Seler y te registras, que es gratis, ahí está el libro y está el EPUB también, lo podéis conseguir de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo no va a ser un honor hablar contigo cada 15 días los jueves si eres un ser extraordinario? Y te lo digo sinceramente. Ahora, que me digáis,
Bueno, es que no me da cuenta aún, es que no lo sé, no lo siento. Vale, bueno, perfecto. Yo en muchos aspectos tampoco, pero estoy trabajando en ello, pero ya sé en qué dirección he de trabajar. Y vosotros, yo creo que también. El conocimiento de vosotros mismos, espectacular. Tenéis que aprender a conoceros, es lo más importante. Muy lindo mensaje que nos transmitís. Lili, encantado, es un placer. Mil gracias igualmente. Bueno, eres un ser extraordinario, capaz de hacer cosas maravillosas y simplemente cambiando tus expectativas de vida. Que tengas un feliz día, que la vida te sonría siempre para ti, los tuyos, y un abrazo. Nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Hasta luego.